situación donde todos los balances socioeconómicos, sociales, laborales, etcétera, se están saliendo de toda previsión. Los presupuestos macroeconómicos de las naciones, incluida España, se verán sometidos a una dura y fuerte recesión. Dicen los sabios y analistas, dicen que hasta el año 2024, en el caso de España, no se llegará al tramo de antes del COVID-19, por lo menos dice para España. Con este criterio, hay muchas personas que se verán afectadas y están siendo afectadas, ¿no? Desempleos, prestaciones sociales, etcétera, etcétera. El coste de cada una de las familias realmente se verá alterado. Y más todavía, hablando en nuestro medio cristiano, muchas familias cristianas también van a pasar por situaciones difíciles, ya sea por la situación laboral, la situación familiar, quizás de enfermedades también. Y por lo tanto, nosotros como creyentes y como familias cristianas tenemos que estar apercibidos, aferrándonos al Señor y confiando que realmente Dios tiene el control de todas las cosas, incluso de nuestra vida, incluso del día a día en lo cual estamos pasando. Y habrá que hacer analítica, hacer presupuesto, coste de cuánto nos costará salir adelante, y habrá que asumirlo, queramos o no. Pero para poder seguir adelante, la clave está en que nosotros como creyentes podamos entender y comprender qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Y esto es a lo mejor una llamada de atención de parte del Señor. Quizás no quiero hacer cosas extrañas ni proponer cosas extrañas, sino que realmente que pensemos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y por lo tanto el Señor algo sacará en claro para nuestra vida de forma familiar, personal, pero también congregacional. Y por lo tanto, hermanos, en esta mañana, con la ayuda del Señor, al tenor de la palabra, quisiera que esta mañana también miráramos el coste, lo que cuesta seguir a Cristo, lo que cuesta seguir a Cristo. Y las dos lecturas que hemos hecho da grandes trazos, grandes pinceladas de cómo debiéramos hacer nuestros cálculos para poder seguir a Cristo. Aunque las lecturas han sido bastante claras, yo creo, pero es bueno mirarlas, compararlas y ver que realmente hay cosas que a veces que creemos que no entendemos, pero sí están en la palabra del Señor. El coste de seguir a Cristo o ser discípulo de Cristo. Ese es nuestro tema de hoy en esta mañana. Aunque hay algunos que quieren el coste bajarlo, podríamos decir, hacer un coste light, donde muestran otra forma de seguir al maestro. Quizás algunos en otros lugares predican, por ejemplo, ven a Cristo y Él te dará todas las cosas, todos los anhelos de tu corazón te dará el Señor. Pero su mensaje llega solamente hasta allí. Su mensaje llega hasta allí. No sigue más adelante. ¿Y qué es lo que están mostrando? Están mostrando un seguir a Cristo de forma light. Un seguir a Cristo que es fácil, que no hay que hacer nada, que hay que preocuparse de uno y nada más. Vemos que realmente lo único que les preocupa decir sin ser duro, lo único que les preocupa, dice, cómo obtener bendición, cómo obtener esto o aquello, cómo salir victorioso, todo enfocado al bienestar
del hombre y no en Dios. Una anemia, digo yo, una anemia de conocimiento de quién es Dios, de las doctrinas de la palabra del Señor, de la doctrina de salvación. No tienen idea de atributos de Dios, no tienen atributos de la justificación, de la regeneración, del conocimiento del verdadero evangelio de salvación del Señor Jesucristo. Y mucha gente asume este coste porque es fácil, porque no implica tanto compromiso, sino que realmente pueden ellos vivir una vida cristiana, a lo mejor de una forma rápida, feliz, alegre. Pero la palabra del Señor es totalmente diferente. La palabra del Señor dice y pone pautas cómo debemos seguir a Cristo y cuánto cuesta seguir al Maestro. Por eso, con la ayuda del Señor, esta mañana quisiera extender un poco lo que ya hemos leído y poder puntualizar algunas cosas que son, yo creo que son vitales para que nosotros mismos podamos hacer un balance. Yo puedo hacer un balance en mi vida. Cada uno podamos hacer un balance en nuestra vida y de ver realmente en qué situación estamos delante del Señor. Y con lo que he preparado realmente el coste y el balance que hago realmente para mi vida es que todavía me falta mucho. Me falta mucho. Y espero que en esta mañana pueda transmitir a ustedes también la inquietud, no la solución, la inquietud. La solución está en la palabra de Dios y en la comunión con el Señor. Y por lo tanto quisiera que miráramos un momento esta lectura que hemos hecho. El primer coste. El primer coste sería ceder el podio o ceder el trono. La prioridad es Cristo. ¿Qué nos dice Lucas? Lucas 25 y 26. Lo tenemos en la pantalla. Dice que grandes multitudes iban con él. Y volviéndose lo dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijo, hermano, y etcétera, y no lleva su cruz, y todo eso, realmente podemos ver que realmente las pautas que Jesús pone en esta enseñanza son cosas que realmente si las pensamos, las meditamos, realmente son fuertes, son duras. Pero también está el contraste, que quizás muchos pensarán, por ejemplo, en Mateo 37. ¿Qué nos dice Mateo 37? Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y realmente pareciera contraproducente una cosa y otra, pero en uno dice aborrecer, odiar, y el otro pone no amar. Cuando Dios es un Dios de amor, un Dios que promueve el amor los unos con los otros. Pero cuando Dios coloca las cosas en su equilibrio, en su escalafón que corresponde, realmente no puede haber nada ni nadie por encima de Dios. Si nuestro amor es por debajo hacia todas las personas, por debajo de Dios, es correcto. Pero si nuestro amor por cualquier cosa es superior al amor de Dios, es incorrecto. Y por lo tanto llegamos al extremo que dice aquí en Lucas, aborrecer. Un comentarista pone odiar, significado, odiar. Realmente nosotros, cuando tú lees una cosa así, realmente te enfrentas y dices, pero ¿cómo? Si Dios es un Dios de amor, ¿cómo voy a odiar? Pero realmente cuando nos enfrentamos a quién es Dios, qué lugar ocupa en nuestra vida personal, familiar, congregacional,
vemos que realmente si estamos por encima de lo que Dios pide, realmente debemos volver atrás y meditar, pensar y centrarnos en qué pide Dios de nosotros. ¿Qué nos dice entonces? ¿Qué no nos dice? Jesús está hablando de prioridades de nuestra vida. Y no podemos saltarnos las prioridades. Porque la prioridad principal es nuestra vida personal. Pero nuestra vida personal, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro intelecto debe estar sometido al Señor en nuestras vidas. Él debe ocupar el primer lugar. Él nos enseña que la prioridad es Él. Y a través de nuestra vida, a través de todas las cosas que nosotros hagamos, siempre debe estar sometido a la autoridad y al lugar que corresponde, que Dios es el primero y tiene la preeminencia en todo lo que nosotros hacemos o hagamos. Aunque nuestra vida esté llena de cosas, todas esas cosas deben estar sometidas a que Jesús, a que el Señor esté en nuestra vida y debe ocupar el lugar que a Él le corresponde. Pero ¿qué nos dice aquí? ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que no dice? Aquí en Lucas dice aborrecer, ¿no? Odiar, un sinónimo. Parece una contradicción con lo que está diciendo Mateo. Pero Mateo dice, tampoco dice que no debemos amar, que no amemos. No está diciendo eso. Nosotros, a que amemos menos. La traducción decía que amemos menos. El amor principal es el amor a Dios. Y después, por supuesto, viene el amor hacia todos los nuestros, incluso hacia nuestros, dice el Señor, a amar a nuestros, incluso nuestros enemigos. Que la devoción a Él debe ser tan completa y de corazón también, que aún la lealtad a los padres, a los miembros de la familia, debe interponerse frente al amor. Nada debe interponerse frente al amor hacia Dios. Quizás hay personas que se molestan por la escritura, por lo que dice. Realmente es fuerte porque dice odiar, aborrecer. Vemos que realmente no es lo que el Señor dice, nos enseña, sino que está poniendo en contexto que realmente el tema principal, que el coste de seguir a Cristo, de seguir las pisadas del Maestro, debemos ceder todas las cosas, bajarla al nivel que corresponde y que Dios tenga la preeminencia, la prioridad en todas las cosas que debemos hacer o actuar en nuestras vidas. Y la misma palabra lo interpreta. Entre Mateo y Lucas podemos ver que esas palabras no dicen lo que dicen, sino que realmente debemos verla en todo el contexto que se desarrolla. Porque está dando aquí la prioridad, la preeminencia a que Dios ocupe el primer lugar en la vida personal de cada persona. Amar más que a otro, no, amar todo, pero prioridad, amar a Dios. Hay un ejemplo en la palabra del Señor que en Génesis, cuando Jacob se fue y huyó de Saúl, vemos que él se fue a la tierra de sus parientes y allí conoció a Raquel, que se enamoró, tuvo amor por ella y que trabajó por ella. Y después el padre, que lo que hizo, lo engañó y le entregó a Lea, a su hija mayor. Pero la figura dice que en Génesis 29 dice que Jacob aborreció a Lea. Pero es el mismo significado. ¿A quién amaba Jacob? Amaba a Raquel. Entonces, a Lea, claro, a Lea la amaba menos que a Raquel. O sea, hay un lugar, una prioridad en la cual nosotros debemos pensar que Dios
tiene que ocupar el amor principal de nuestras vidas. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor también? Dice, amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Pero después el segundo dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si vemos el orden, amarás primero a Dios. Amar primero a Dios. Y en segundo lugar, a tu prójimo como a ti mismo. O sea que todo queda relegado a un segundo puesto, todo lo que sea fuera de Dios. Dios, la preeminencia. Dios tiene en primer lugar. Y por lo tanto, ese es el coste principal en nuestras vidas. Es uno de los costes, por supuesto. Este es parte del coste de seguir al maestro. Y surge una pregunta, porque también debemos pensarlo para nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a colocar a Dios en primer lugar? ¿Estoy yo dispuesto a colocar al Señor en primer lugar? Hay expresiones quizás que hemos escuchado. Mi vida doy por el Señor, mi vida daré por ti. Aparece la palabra del Señor también. También otros, Señor, te seguiré a donde quiera. También aparece la palabra del Señor. Pero habían condiciones. Y al Señor, en realidad, no podemos ponerle condiciones. El segundo coste para seguir a Cristo es cargar tu cruz. Cargar tu cruz. Y en las dos lecturas que hemos hecho también aparece que debemos tomar una decisión. ¿Y qué es lo que es cargar tu cruz? No es cargar la cruz de Cristo. No es cargar la cruz de Cristo. Es cargar nuestra cruz. Dice el 27, y el que no lleva su cruz, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Se ha tergiversado muchas veces lo que es la cruz. En Lucas 14, 27 y Mateo 10, 38 dice, a través de los años hemos ido cambiando el sentido de la cruz. Para algunos quizás en estos tiempos es una señal de victoria. Otros adoran la cruz o lo toman como una señal de premonición, de buenas cosas. Otras personas quizás lo toman como un amuleto de protección o como un crucifijo ante el mal. Pero ¿qué era la cruz? ¿Qué era la cruz? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene? Jesús lo dijo antes de ser crucificado. Pero la cruz es señal de vergüenza, de pena, sufrimiento, abandono, muerte, maldición, tortura. Incluso en Gálatas 3:13 nos dice, maldito todo aquel que es colgado de un madero, refrendado por Deuteronomio 21. Y Cristo lo hizo. Lo reflejamos también en Juan 19, 17, 18. Y él llevó la cruz al Gólgota y le crucificaron. O sea que el ejemplo de la cruz realmente que nosotros debemos tener es una cruz que cuesta llevarla, una cruz que a nosotros mismos nos debe realmente entristecer, pero a la vez fortalecer. Porque si con Cristo hicieron esto, ¿qué más pueden hacer con nosotros? ¿No somos dignos de recibir lo que recibió Cristo? Yo creo que cada uno de nosotros en esta mañana, si pensamos, realmente somos despreciados muchas veces por seguir al maestro. Somos vituperados por seguir al maestro. Hay en otras partes donde son muertos por causa del maestro. Hay otras personas que hay problemas familiares que lo reflejan las lecturas que hemos hecho, donde por seguir al maestro. Pero eso no nos debe asombrar, porque la figura de lo que representa la cruz realmente es eso, desprecio. Despreciado el mundo, yo veo esa cruz, dice en un cántico.
despreciado del mundo. Por lo tanto, nosotros no vamos a ser mejores que el Maestro. Si somos sus discípulos, ¿no tendremos que pasar por eso también? De distintas maneras. Cada creyente, cada familia, cada hermano, hermana, pasa por diferentes situaciones. Pero son las consecuencias, muchas de ellas, de seguir al Maestro. Y esas consecuencias, y tenemos que asumirlas, entran dentro del coste de seguir al Maestro. Pero realmente también debemos sentirnos gozosos. Parece una ironía, ¿no? Parece una ironía. Pero al tomar la cruz y seguir a Cristo, es un símbolo de sufrir el dolor, la vergüenza y la persecución por su causa y en su causa. Pero también llevar los vituperios de Cristo. Pedro en Hechos 5:41 dice que los principales lo cogieron, le dijeron que no predicaran más y todo este tipo de cosas. Pero dice que ellos salieron gozosos. Salieron gozosos. ¿Por qué? Porque lo habían tenido por dignos de padecer afrentas por causa de su nombre. ¿Nos sentimos dignos nosotros? ¿Nos sentimos dignos que nos desprecien, que nos aparten, que nos digan que estamos pasados de moda, trasnochados? Quizás no nos sentimos tan dignos a veces, porque, ¿sabes? Estamos acostumbrados a la situación del mundo. Queremos asimilarlos con el mundo, queremos sentirnos integrados en el mundo, no queremos sentirnos apartados, así como apestosos. Pero es el coste de tomar la cruz cada día y seguir al Maestro. Es el contraste, perder la vida. ¿Qué contraste con lo que nos enseña la sociedad? Porque ¿qué es importante en la sociedad actual? Mi vida, mis intereses, mi bienestar, mi voluntad, mis planes, mis propósitos. El gran Dios pagano del yo. Y ese yo, hermanos, hay que crucificarlo. Hay que crucificarlo. Porque realmente está en contra de negarse a sí mismo. Si no crucificamos el yo, realmente no estamos llevando la cruz como el Señor lo pide. Negarse a nosotros mismos no admite otra opción. Negarnos a nuestro orgullo, a nuestra gloria, incluso a pasar por alto la vida al tomar la cruz. Dice, no como yo quiero, sino como tú quieras. Y debes seguir adelante y vivir la vida según Cristo. Pablo es un ejemplo. Un ejemplo. Él cargó su cruz. En 1 Corintios 11, 22 adelante, él fue a la cárcel, azotado, apedreado, naufragó. Y al final, ¿qué pudo decir? Si he de gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. A la debilidad, somos débiles. La única forma que podamos ser fuertes, hermanos, es siguiendo al Maestro, tomando nuestra cruz cada día y seguirle. Quizás es bueno hacer balances, es bueno hacer un alto, parar, como dice Jeremías, paraos en los caminos, preguntar por la senda antigua y andar por ella. Pero ¿qué dice después Jeremías? Dice, pero muchos no anduvieron por ella. Sí, hay esta reacción la que produce realmente el coste de seguir a Cristo. Otro coste más es, en cuanto a seguir a Cristo, es renunciar a todo. Lucas 14:33, ¿qué nos dice? Lucas 14:33, ¿qué nos dice?
Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Y esta gente, porque está hablando de posesiones, de cosas que quizás han costado, que cosas quizás que hemos sufrido por alcanzar, hemos negado otras cosas para alcanzar metas. Y viene el Señor y te dice, dámelo todo, dámelo todo, renunciar a todo. Debemos ceder incluso a la familia, ceder a nuestra vida. No en el sentido de, no quiero que me malinterpretéis, de ceder a la familia, de decir, me voy de la casa, dejo de mi responsabilidad como padre, como esposo, como cabeza de familia, por seguir a Cristo. No. Realmente que el Señor tenga el lugar que le corresponde. El mundo nos deslumbra y nos dice que todo lo podemos tener, todo lo podemos alcanzar. Hay personas que viven toda su vida para alcanzar estas cosas. Todo su ser está enfocado en eso, en alcanzar las metas para su vida. Y de repente viene Cristo y dice, dame todo. Y vemos que a través de la palabra, vemos que los discípulos que hizo Pedro y sus hermanos, venid, le dijo Jesús, venid, y yo os haré pescadores de hombres. A Mateo los tributos que le dijo, deja y ven. ¿A cuántas personas ha pasado así? Realmente el coste de seguir al maestro es despojarse de todo y poder seguirle. Es despojarse de todo lo que podemos hacer. Lo que Jesús pide es una devoción de todo corazón, una lealtad a prueba, una negación completa de uno mismo, de modo que uno se ponga a sí mismo su tiempo, su dinero, sus posesiones terrenales, sus talentos, etcétera, etcétera, ¿a qué? A la disposición de Cristo. Eso es entregar todo. Y hermanos, si lo miramos de forma humana, es fuerte, es duro, es renunciar a todo. Y vemos que realmente pero el Señor lo pone como algo vital para ser su seguidor, para servir al Maestro, para ser su discípulo. Pero también cuánta sabiduría hay realmente en la palabra del Señor. Porque si hacemos un balance, vemos que todo le pertenece al Señor. Todo le pertenece a Él. Los hijos, la familia, la esposa, el esposo, las posesiones, el trabajo, la vida misma. Todo le pertenece al Señor. Somos hechuras suyas, somos criaturas de Él. Y más encima, nosotros somos hijos de Dios. Toda la creación es una creación de Dios. Pero más encima, nosotros tenemos la excelencia, o sea, el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Por lo tanto, en Cristo tenemos todo. Somos coherederos juntamente con Cristo. Y por lo tanto, todas las cosas que podamos adquirir en esta tierra, realmente cuando muramos, quedarán aquí. Quedarán aquí. En el aspecto humano, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestra familia y todo lo más, ojalá que el Señor les alcance, ojalá el Señor tenga misericordia de ellos y podamos estar juntamente en el reino de los cielos, juntamente con todos ellos. Sería realmente el sumo bien de la vida de un creyente, que todas sus familias, a quienes amamos y todo lo más, estuvieran con el Señor. Pero sabemos que, ¿qué podemos hacer? Cogernos de la misericordia del Señor, confiar en sus promesas, que Él salvará, pero nosotros tenemos que también ser fieles
y poner en práctica lo que el Señor nos pide. Y por último, quisiera que al hacer la suma del coste de seguir a Cristo, realmente y podamos ser discípulos, podamos realmente al terminar este culto en esta mañana, podamos tener tiempo de pensar y analizar y valorar realmente lo que nosotros tenemos, somos, poseemos, si realmente cumple con lo que el Señor pide en esta mañana para cada uno de nosotros. Todos, creo, conocemos la historia del joven rico, ¿no? De Marcos 10. Si analizamos al joven rico, tenía casi el 100% de su presupuesto o de su coste cumplido para ser un seguidor, un discípulo de Cristo. Pero el joven no entendió la petición de Jesús. Él quería seguir a Cristo bajo sus preceptos, bajo sus conceptos. Quizás como yo, o quizás como cada uno de ustedes, de acuerdo al concepto o a lo que podamos pensar nosotros de lo que es seguir al Maestro. Encontramos montones de ejemplos en la palabra del Señor. Aquel que dijo, como decía al principio, aquel que dijo, te seguiré, pero deja que vaya a despedirme de los de mi casa. ¿Qué podríamos pensar? O sea que te seguiré, Señor, pero mañana, no ahora, mañana. Te ruego, Señor, que me dejes y vaya y entierra a mi padre. Era una petición lógica, ¿no? Era una petición correcta. Su padre aún vivía. Pero ¿qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. El coste de seguir al Maestro es despojarnos de todo. Despojarnos de todo y entregarlo al Señor. Entregarlo al Señor. Pero el Señor no es que te quiera quitar todo, sino que tú le des la preeminencia, la prioridad, el lugar que a Él le corresponde. Yo a través de este vídeo y a través de esta transmisión y a través de lo que acontece con mi familia, por ejemplo, con mis nietas, mis nietos, cuánto le queremos, cuánto queremos a nuestros hijos, nuestros nietos, nos alegramos, nos gozamos con ellos, le soportamos todas las cosas que hacen a veces, lo mal que se portan o las gracias que hacen, y les amamos. Pero el Señor, ¿qué nos pide? Incluso que nosotros, ese amor no puede ser más alto que el amar a Dios. Y eso que amamos a nuestras familias. No puede ser más alto. Él tiene que tener el primer lugar. El amor hacia Él tiene que ser sublime por encima de todas las cosas que tenemos y nos pasan en esta vida. ¿Cómo podríamos concluir esto? Hay una parte que no la analizaremos, que es lo de la sal, pero en otra ocasión lo estuve mirando y es bastante interesante, pero alargaría mucho lo de esta mañana. Pero lo haremos, como decían unos humoristas, mañana. Si analizamos, sopesamos, asumimos los costes y lo hacemos gustoso y sabemos que vendrán tiempos malos. O quizás estamos pasando por tiempos malos en medio de esta situación o en medio de nuestra vida familiar, de nuestra vida congregacional incluso. Yo creo que seguir al Maestro y tomarlo cruz por causa del nombre de Cristo, pero también estamos confiados en que Él nos sostendrá, que Él nos guiará, que Él nos ayudará, que lo que nosotros no podemos, Él puede. Lo que nosotros nos sentimos débiles, Él es fuerte. Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer, hermanos?
al analizar nuestros costes o nuestro presupuesto para seguir a Cristo. Ojalá que lo hagamos con altura de miras y pensemos que realmente, quizás pensemos, mira, todo es del Señor, ¿qué le vamos a hacer? Así de forma así pareciera ligera, ¿no? Pero no, pero es la verdad, todo le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios. Y por lo tanto, ¿qué hacemos? Nosotros somos meros administradores. Nosotros administramos las cosas. Lo que le pasó al joven rico, si él hubiera entendido que Jesús le pedía y se lo puso extremo, que entregara todas sus posesiones, sus cosas, se le diera al pobre y seguirle, pero el Señor quizás lo hace, pero ¿qué es lo que hace el Señor? Hace que nosotros dependamos de Él y Él nos hace administradores de las cosas que poseemos. Somos administradores, administramos a nuestros hijos, administramos las cosas que tenemos. Somos administradores, pero todo le pertenece al Señor. Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Simplemente volvernos, humillarnos, pedir misericordia, arrepentirnos delante del Señor. Tenemos que hacerlo, tenemos que ser honestos y tenemos que humillarnos delante del Señor y pedirle perdón, porque hemos fallado. Y si cada uno hace un análisis de su vida cristiana, yo creo que cada uno tiene que enfrentarse delante del Señor. Yo no puedo juzgar lo que tú haces, como tú no puedes juzgar a lo mejor lo que yo hago, pero tenemos a alguien que lo ve todo y por lo tanto tenemos que enfrentarnos a Él. Y para poder disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros, podemos realmente confiar en que Él nos dé sabiduría, discernimiento para poder realizar todas las cosas. Todo por causa del nombre de Cristo. Pero también estamos confiados, como dice Pablo, que somos más que vencedores por medio de Cristo, solo por medio de Él. Tenemos la lectura de Romanos 28, ¿no? E incluso nos regocijamos de ser contados como dignos de sufrir y padecer por causa del nombre de Cristo, como le contaba de Pedro. En 1 Pedro 4, 12, para alguna lectura, para ir concluyendo. En 1 Pedro 4, 12 al 14 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontece, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ello, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Realmente tenemos que valorar y poner las cosas en su justo lugar. Pero también hay recompensa, Y podemos ver que en 2 Corintios, capítulo 4, los versículos 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. A través de todas las pruebas, tribulaciones, el Señor controla
y manifiesta su paz, su calma. Realmente, y si nuestra esperanza está puesta, debemos confiar en Él, si realmente somos sus discípulos. Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Y realmente dice que no hay nadie, en Marcos 10 dice 29, no hay nadie que haya dejado casa, familia y todo lo demás que no reciba una recompensa y la vida eterna. Esto no es el Evangelio de prosperidad, no es una inversión, no. Realmente que el Señor es el dador de toda gracia y el Señor recompensa a los suyos. Y la mejor recompensa, por supuesto, es la vida eterna. Si hacemos un balance, los discípulos pagaron un coste muy alto por seguir al Maestro. Pablo pagó un coste por seguir al Maestro. Pero, ¿qué de Cristo? Dejó su trono, su gloria, se hizo hombre, sufrió, padeció. Realmente, a veces no miramos a otros el coste que ha acontecido en ellos. Si miramos a Cristo, dejó toda su gloria, toda su plenitud, toda su deidad por hacerse con nosotros, por amor. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros? Sino que, como decía anteriormente, humillarnos, clamar misericordia, pedir que el Señor nos ayude a entender y comprender que seguir a Cristo tiene un coste, pero realmente ese coste quizás se sufra, quizás no lo sabemos. Pero lo más grandioso es que el Señor nos recompensará. Que dice que Dios en su inmensa misericordia nos hable, nos guíe, nos ayude, nos fortalezca. Y si aún no hemos calculado los costes y quizás no tengamos para plantearlos bien, que el Señor nos ilumine a través de su Santo Espíritu y hable a mi vida, a tu vida y a nuestras vidas para darle a Él toda la gloria y toda la alabanza. El Señor nos ayude, hermanos, porque realmente la tarea no es fácil. No es fácil. Amamos nuestro cuerpo, amamos nuestras cosas, amamos nuestras familias, pero ojalá que amemos al Señor como Él quiere. Quisiera terminar con Hebreos 13, el 20 y 21 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por su sangre del pacto eterno, os haga apto. Podríamos decir, me haga apto. Tómalo de forma personal. Me haga apto en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor, hermanos, en esta mañana sea glorificado, para Él sea honra y gloria. Le diré a mi hermano José Manuel que nos puede dirigir en oración al tenor de la palabra del Señor.